enfermería en urgencias o emergencias, ¿no? Quiere decir antes que ingrese a UCI. Pero este paciente no tiene ese problema de patologías cardiovasculares, sino tiene una patología quirúrgica, que es diferente, ¿no? El otro era un IMA, una obstrucción, un Zika, ¿no? Un IMA no cura, ¿no? En cambio, estos pacientes, ¿qué tienen? Tienen problemas de válvulas. Las válvulas no funcionan. Entonces tiene que haber una operación ahí. El nodo sinusal no funciona. Le tienen que poner un marcapaso, de repente, un marcapaso permanente, ¿no? Entonces son problemas de cirugía cardiovascular. ¿Qué hace enfermería ahí? ¿Cómo es ese paciente? Eso es lo que vamos a hablar, ¿ya? Entonces dice, hay cirugía cardiovascular para revascularización coronaria con extracorpórea, circulación extracorpórea. Quiere decir que lo van a operar ese paciente, pero la circulación va a seguir, pero con una máquina especialmente para que siga circulando la sangre y para que el corazón sea tratado quirúrgicamente. Es como una hemodiálisis, ¿no? Pero la sangre va a circular. Eso se llama circulación extracorpórea, ¿ya? Entonces, hay revascularización coronaria sin circulación extracorpórea, reemplazo válvula aórtico mitral, plastías valvulares, corrección de cardiopatías congénitas en adultos, ¿no? Entonces, todo esto es cirugía cardiovascular. Esto no viene por emergencia. Estos pacientes van a venir electivos, vienen por consultorios. La mayoría van a venir por consultorios, lo ve el cardiólogo, le hace un examen, le hace un ecocardio y determina que tiene que haber un cambio valvular, porque ese paciente al final va a morirse en casa. Si no hace esto, va a fallecer en casa. No va a tener oportunidad de llegar a emergencia. En cambio, las patologías cardiovasculares, no quirúrgicas, son lo otro, lo que le decíamos, ¿no? Un IMA, un infarto agudo de miocardio, con o no STE, ¿ya? Es diferente. Entonces vamos a ver esto. Dice, para esto tiene que ver como una cirugía, ¿no? La fase preoperatoria, la fase transoperatoria y la fase posoperatoria, ¿no? Antes, dentro y después. Entonces vamos a ver, porque este paciente va a llegar a esto, ¿no? Entonces ese paciente ha ingresado a servicio despierto, pero con angustia, porque me van a operar. No sé cómo saldré. ¿Me pasará algo? ¿Tendrá estrés? ¿Tendrá angustia? Aquí hay mucho trabajo de enfermería con respecto a la educación, ¿no? La parte emocional y psicológica. Entonces, en el preoperatorio hay un ingreso, la charla de bienvenida, la valoración del paciente, preparar para el preoperatorio, reacciones del paciente psicológicamente, reacciones de la familia. Entonces, la ansiedad, el estrés, tenemos que prepararle bien aquí, ¿no? Entonces, va a haber ingreso por emergencia muy pocas veces, más por cardiología, que es un servicio, por otros servicios o por consultorio, ¿ya? Son estos el ingreso del paciente. De enfermería en consultorio, valoración psíquica, ¿no? O preparación psicológica, o apoyo psicológico, lo llamamos nosotros, ¿no es cierto? El otro es valoración física y la valoración psíquica, ¿ya? Dentro de eso vamos a ver el consentimiento informado. El consentimiento informado lo tiene que dar el médico, pero nosotros tenemos que hacerle que firme el familiar, pero en la entrevista tiene que ser el médico, cardiólogo o el médico cirujano que lo va a operar, tiene que comunicar o darle explicaciones al paciente y a la familia. Pero nosotros tenemos que estar al tanto de que haya firmado, ¿no? Orientación, intervención próxima a la cirugía. En la valoración psíquica vamos a ver la angustia del paciente y la angustia de la familia, ¿no? Experiencias previas, creencias religiosas, ¿no? Hay que prevalecer las creencias religiosas, ¿no? Respeto a valores y creencias. Escuchar, comprender y proporcionar información. Bastante apoyo psicológico hay que darle aquí al paciente. Después, hay que valorar físicamente. Observación, palpación, percusión, hay que auscultarlo al paciente, ¿no? Signos vitales también, ¿no? Aquí también la función de la nutrición, ¿no? Cómo está su nutrición de ese paciente.
estado nutricional, peso y talla, respiratorio, cardiovascular, función hepática, renal, función endocrina, función inmunitaria y farmacoterapia previa, ¿no? Todo esto está relacionado con el preoperatorio. Laboratorios preanalíticos, ¿no? Laboratorios que van a ayudar que este paciente ingrese a sala de operaciones en óptimas condiciones para que pueda soportar la operación, ¿no? El hemograma, ¿no? Perfil hepático, ¿no? ¿Qué más pues? Perfil de coagulación, ¿no? Entonces, pruebas complementarias, citoquímico de orina, radiografía de tórax, arteriografía coronaria, ecocardiograma y otros, ¿no? También tiene que haber imagenología, ¿no? Dentro de la imagenología, pero radiología general, tomografía computarizada, resonancia magnética. En la tomografía, ¿qué significa el TAC? ¿Qué significa TAC? Cuando digo van a tomar TAC, ¿qué significa? Tomografía axial computarizada. ¿Y la TEN? ¿Qué diferencia TAC con TEN? ¿Han escuchado eso? Van a tomar la TAC, van a tomar la TEN, ¿no? ¿Ah? Resonancia magnética, ¿qué cosa es? Es mucho más sofisticado que la tomografía y que la radiología, ¿ya? Es mucho más sofisticado. Cualquier tomografía computarizada puede ser con contraste o sin contraste. La resonancia magnética también puede ser con contraste o sin contraste. Pero a veces es necesario con contraste. Claro que es tóxico para el cuerpo, pero a veces es necesario. A todo no se le va a pedir la tomografía o la resonancia con contraste. Va a depender bastante de cómo está funcionando su riñón, ¿no? Cómo está funcionando su riñón o cómo está funcionando su hígado. Preparación del paciente. Tiene que haber un consentimiento informado, tiene que haber preparación antes con ejercicios de intervención y procedimientos quirúrgicos, medicación, ¿no? Apoyo a la familia. Preparatorio inmediato, tiene que haber una conversación directamente con el paciente, como digo, lo mismo, ¿no? Antes de la operación se tiene que suspender cualquier medicamento relacionado a la heparina. ¿Qué es la heparina? Es un anticoagulante, ¿no? Y si está con heparina, el paciente puede tener hemorragias, ¿no? Post operación. Confirmar reserva de los hemoderivados, o sea, quiere decir, hay que tener, ¿no? Hay que tener preparado ya paquetes globulares para este paciente porque va a perder sangre, ¿no? Después, hay que localizar el sitio operatorio, ¿no? Sitio operatorio, no necesariamente va a ser la operación en el tórax, puede ser la operación aquí para poner cateterismo o en la parte del muslo para hacer cateterismo. Aquí es cuando abren el tórax y hay una operación directamente al corazón, ¿no? Entonces, para eso se necesita tener la piel limpia, los baños que tiene que tener. Aquí los baños tienen que ser muy minuciosos, ¿no? Previo al ingreso al quirófano. Una vez que están en el quirófano, van a todavía hacer limpieza, ¿no? Según criterio del quirófano. Pero muy aparte de eso, en el preoperatorio se tienen que hacer estos baños, ¿ya? Entonces, la zona a rasurar, ¿no? Son las zonas de acuerdo a la operación que se va a realizar, ¿no es cierto? Y aquí, esta es la sala de operación que tiene que estar listo, todo ya, todo adecuadamente como debe ser, ¿no es cierto? Dentro de este equipo de sala de operación está enfermería. Enfermería como instrumentista o enfermería como circulante, ¿no? Siempre tenemos presencia en todas las operaciones, ¿ya? Entonces, quirófano, y aquí lo mismo, ¿ya? Aquí ven lo mismo. Entonces, aquí está el equipo, ¿no? Aquí está ¿cómo se llama? La máquina de circulación extracorpórea, ¿no? El monitor cardíaco multiparámetros, ¿no? Y también algunos instrumentos no invasivos e invasivos, ¿no? El monitoreo hemodinámico no invasivo, ¿no? Aquí vemos la presión arterial, método directo, método indirecto. Ahí la presión arterial puede ser medida directamente o indirectamente, ¿no? Cuando es directamente utilizamos la línea arterial. Estos pacientes van a estar con línea arterial, Los pacientes que entran a sala de operaciones van a entrar por problema cardíaco, no van a entrar por problema respiratorio. Quiere decir que van a utilizar muy poco tiempo
el ventilador mecánico. Solamente al momento de salir de la operación, o sea, se llama el postoperatorio inmediato, ¿ya? Van a utilizar el ventilador. Y después, horas o un día, lo quitan el ventilador, inclusive son extubados, porque ese paciente, su problema es cardíaco, no es respiratorio, ¿ya? Que es diferente a un problema respiratorio. Ellos sí pueden estar días y días o semanas con el ventilador mecánico y de repente hacen otro procedimiento que ya no es el tubo traqueal y hacen una traqueostomía porque puede estar mucho tiempo, ¿ya? Ahora, para hacer el monitoreo hemodinámico, lo que vino a hacer aquí el colega Marco Soca, último que ha hablado, es el monitoreo hemodinámico. ¿Hacemos cómo? Con este equipo, el catéter de Swan-Ganz, el catéter de arteria pulmonar. ¿Eso se sigue haciendo? Sí, se sigue haciendo. Pero ahora hay otras máquinas, como ha dicho la máquina Chita, ¿no? O de repente el CardioQ, ¿no? Todos esos son equipos que nos van a ayudar a medir el gasto cardíaco, el índice cardíaco, ¿cómo se llama? Frecuencia cardíaca, ¿no? Sistólica, o también ¿qué más les hablaba? A ver, índice cardíaco, frecuencia cardíaca, resistencia cardíaca, ¿no? Hay otro, ¿ah? Gasto cardíaco, pero antes de eso, ¿ah? Volumen sistólico, ¿ya? Saturación venosa de oxígeno, ¿no? ¿Ya? Perfusión, ¿ya? Entonces, este equipo llamado equipo de Swan es un equipo tipo catéter venoso central, pero ingresa todo el corazón, traspasa el ventrículo y la aurícula, o sea, la aurícula y el ventrículo, y llega a la arteria pulmonar, o sea, traspasa todo el lado derecho, ¿ya? Si ustedes ponen un corazón imaginariamente así, el derecho va a estar de color azul. ¿Por qué de color azul? Porque son la sangre con aumento de CO2. Y el lado derecho siempre está rojito. ¿Por qué? Porque la sangre ya está oxigenada, ¿no? Está oxigenada, ¿ya? Porque ya pasaron por el pulmón y están oxigenados. Entonces, si yo pregunto, ¿dónde están los vasos sanguíneos, ¿no?, oxigenados? Están en el lado izquierdo. ¿Y dónde están los vasos sanguíneos con aumento de CO2 en la circulación menor? Está en el lado derecho, ¿ya? Por eso, en el lado derecho, ¿no?, entra al corazón las venas cavas superior e inferior, ¿no es cierto? Ingresan al corazón. ¿A qué lado del corazón? Al lado derecho. Pero ¿a qué espacio? A la aurícula al ventrículo. La aurícula al ventrículo. La aurícula derecha, ¿no? Pasa después por una válvula que se llama válvula mitral, bicúspide o tricúspide. ¿Bi o tri? Tricúspide, ¿ya? Tricúspide. También es una pregunta de examen eso de las válvulas, ¿ah? Para que no se olviden, ustedes pongan una analogía del pulmón, ¿ya? El pulmón derecho tiene 3 partes, ¿no es cierto? El pulmón izquierdo tiene 2 partes porque el corazón ocupa un espacio. Entonces, ¿cómo sería ahí? 32. Ese 32 lo llevan al corazón. Entonces, ¿qué quiere decir? El 3 está en el lado derecho y el 2 está en el lado izquierdo. Entonces, tricúspide y bicúspide, ¿ya? Para que no se olviden. Entonces, se pueden confundir. Yo también me confundía. Entonces, ya con eso no me olvido ya. Entonces, la válvula tricúspide está en el lado derecho. 32, ¿no es cierto? Derecho. Después pasa a un espacio, ¿cómo se llama? Ventrículo o aurícula. Ventrículo, ¿no? Ventrículo. Y sale por una arteria que se llama arteria pulmonar, porque va a llegar al pulmón. Pero esa arteria pulmonar es la única arteria que lleva sangre con mayor cantidad de CO2, ¿no? Sangre venosa. Esa arteria pulmonar, pero lleva sangre venosa. Pregunta de examen. ¿Cuál es la arteria que lleva sangre venosa? Es la arteria pulmonar. Una vez que llega al pulmón, sale del pulmón como una vena. Y como sale del pulmón, sale como vena pulmonar. Llega a la aurícula izquierda, ¿no? Llega a la aurícula izquierda. Y esa vena pulmonar que sale es la única vena
que lleva sangre oxigenada. Todas las demás venas llevan sangre con mayor cantidad de CO2. También es pregunta de examen, acuérdense siempre de eso. Dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es la arteria que lleva CO2 aumentado? ¿O cuál es la vena que lleva cantidad de oxígeno aumentado? ¿No? Eso es la arteria pulmonar y la vena pulmonar, son los únicos, ¿ya? Eso es característico, pregunta de examen, casi todas las preguntas van a ser, ¿ya? Entonces, en estos casos, la arteria pulmonar, o sea, la monitorización de la presión de la arteria pulmonar, o por Swan-Ganz, o por Chita, o por el cardio-Q, va a ser para ver el edema pulmonar, el choque, la acidemia láctica, ¿no? La falla renal oligúrica, la hipertensión pulmonar, ¿ya? También vamos a ver la oximetría de pulso, la temperatura, la coronografía, la presión venosa central, la línea arterial, ¿no? Circulación sistémica versus circulación extracorpórea. Esta es la circulación que hablamos, ¿no es cierto? Esta es la circulación menor y esta es la circulación mayor. A partir de aquí es la circulación mayor, ¿no? Llega aquí y esta es la menor. Esta es la menor, ¿ya? Esta es una circulación clásica. Pero ¿qué pasa aquí? Esta circulación lo reemplaza esta máquina. ¿Y cómo se llama esta máquina? Este procedimiento se llama circulación extracorpórea, ¿ya? Es como decir, cuando yo tengo problema respiratorio, entonces no puedo respirar, me intuban y me ponen a un ventilador mecánico. Entonces la función respiratoria, ¿quién lo hace? Lo hace el ventilador mecánico, ¿no es cierto? Porque el paciente va a estar sedado y no hace nada, solamente que el ventilador mecánico hace, ¿no? Inspiración, 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 inspiración. Igual sucede lo mismo aquí. Entonces, aquí la circulación no va a ser el bombeo del corazón, sino va a ser esta máquina que va a reemplazar momentáneamente hasta que termine la operación. Esto se llama circulación extracorpórea, ¿ya? En cirugía cardíaca. Entonces, el impacto respiratorio, circulatorio va a ser el impacto que va a suceder con este problema cardíaco, ¿no? La máquina es esto, ¿ve? Esta es la máquina, ¿no? Tiene su consola, tiene su módulo, tiene su sistema de seguridad, su temperatura. Todo es una máquina tipo hemodiálisis, ¿no? Hemodiálisis, todos son máquinas sofisticadas. Máquinas hechos a casi con todos los parámetros de un órgano, cómo funciona, ¿no? Ya el circuito, los filtros que utilizan, ¿no? Para que la sangre no sea contaminada. Entonces, todo este equipo extracorpóreo, ¿quién lo maneja? Lo maneja el anestesiólogo y un médico cardiólogo, especialista en perfusión. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora hay enfermeros que se están especializando en enfermería perfusionista. ¿Para qué es? Para manejo de esta máquina que les decía, ¿no? Para manejo de esta máquina. Y es bien solicitado. En 2 de mayo tenemos a 2 enfermeros, mi promoción, que manejan esta máquina. Enfermeros perfusionistas, que han estudiado creo que en la Wiener, ¿no? Entonces ya ellos ya están capacitados, ya tienen su especialidad y están haciendo esto. Se gana muy bien y son pocos los que tienen esto, ¿ya? El circuito, ya como lo dije así, entonces las cánulas después arteriales y venosas también son colocadas ahí, ¿no? Aquí la canulación, cirugía cardíaca. El filtro, este es un filtro tipo que tiene ventiladores mecánicos, también tiene el filtro, esta máquina de circulación extracorpórea, ¿no? Intercambiador de calor, también tiene salvador de células, son máquinas que están compuestos con todo esto de circulación extracorpórea. La circulación extracorpórea sigue los análisis de gases arteriales, la temperatura, índice cardíaco, oxigenación. Todos estos parámetros nos da el equipo, ¿ya? Y todo esto tiene que ser registrado en un registro de perfusión, ¿ya? Esta es una hoja de monitoreo que hace el perfusionista. La monitorización tiene que ser por electrocardiograma, hemodinámico, la temperatura puede ser por medio nasal, rectal, monitoreos de líneas de circulación extracorpórea en esta máquina que tenemos, es una consola. Esto es el paciente una vez que ha salido de sala de operaciones. El postoperatorio le vamos a encontrar así. Pero este paciente está con ventilador mecánico momentáneamente. Una vez que pasa la anestesia, este paciente se va a despertar. La enfermera cardiovascular tiene que evaluar la escala de Glasgow.
Entonces, la escala de Glasgow para este paciente, para que pueda salir del ventilador mecánico, tiene que ser 10 más tubo. O sea, tiene que estar despierto, tiene que estar abiertos los ojos y obedecer órdenes, ¿no? ¿Ya? Y su pulmón va a estar bien de este paciente, no tiene, solamente ha estado momentáneamente sedado. Por la sedación le ponen el ventilador mecánico. Pero después le hacen el destete del ventilador mecánico y este paciente no va a tener ni un problema con su problema respiratorio. Va a hacer ejercicios respiratorios, fisioterapia respiratoria, todo eso, y no hay ningún problema, va a salir rápido de eso. Su problema es cardíaco. Este paciente va a tener drenajes, ¿no? Ustedes ven aquí un drenaje, ¿no? Drenajes va a tener en cantidad, puede tener 3 o 4 drenajes. Ya eso sí va a ser ya monitoreo hemodinámico, monitoreo del medio interno. En el postoperatorio hay que ver el nivel respiratorio, de circulación, niveles de conciencia, como le dije, la escala de Glasgow, los marcapasos, las ondas y las vías. Ventilador mecánico va a salir, monitoreo de electrocardiograma, monitoreo hemodinámico. Estos pacientes postoperados se le tiene que tomar electrocardiograma constantemente, cada 6 horas, cada 12 horas o diario. Es como en UCI, ¿qué se hace? El monitoreo monitoreo ventilatorio lo hacemos con los gases arteriales. Todo paciente que tiene ventilador mecánico tiene que hacer monitoreo de gases arteriales, cada 6 horas, cada 12 horas o diario, por lo menos uno diario. En cambio, estos pacientes de cardio, EKG diario. Así no tenga orden, porque a veces sucede, ¿no? Vamos a hacer reporte, pacientes cardiovasculares, ¿no? ¿Y EKG? No, el doctor no me ha dicho que lo tome. No, tienes que tomarlo, es por protocolo. Igual sucede en UCI. En UCI, cuando tiene problema respiratorio, tiene que tener un AGA por lo menos de un día. Ya, este es el caso clínico que le decía, a ver, tampoco no ha salido, ¿no? Bueno, no ha salido el caso clínico. Vamos a ver un caso clínico, rapidito, ¿ya? ¿Qué hora es? ¿A qué hora es? 5:45, ya. Rápido, un caso clínico y de ahí viene el examen, que es mucho fácil, si todos han entendido, fácil va a ser, ¿ya? Bueno, el caso clínico. Ya vemos a un paciente de 55 años, ¿ya? Pesa 90 kilos, mide 1,60 m, ¿ya? Mide 1,60 m, medio 1,60 m. ¿Estás seguro que no está ahí el fíjate, no sale. Ya, sigue, a ver en el otro, búscalo en el otro, ahí no sale, yo lo había hecho ya. No sale, ¿no? Ya, 1,60 m. Paciente con antecedentes de diabetes, alcoholismo crónico, fumador, familiar, refiere que fuma 10 cigarros diarios. ¿Ya? Obeso, ¿no? Como le dije, ¿no? Pesa ya. Ingresa a urgencias y emergencias, ingresa con dolor intenso en el pecho, escucha, irradiado los hombros al pecho, ¿no? ¿Ya? Con una escala de Evans de 8. Una escala de Glasgow de 13. Apertura ocular 3. Respuesta verbal 5. Respuesta motora 6. En total sería 13, ¿no es cierto? O más. Apertura ocular 3. Respuesta verbal 4. ¿Ya? 7 sería, ¿no? Y respuesta motora 6. Serían 13. ¿Ya? 3, 4 y 6. O sea, 13 en total. ¿Ya? Después tiene funciones vitales 180/90 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 48 latidos por minuto. Frecuencia respiratoria 32 respiraciones por minuto. Temperatura 36 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, listo. Ya, ¿qué se haría con ese paciente? Primero, a ver, dime, ¿cómo te llamas?
Elías, ¿sabe qué harías con ese paciente así como está? ¿Qué le harías? Según lo que hemos hablado. Tienes que valorar al paciente, valora, o sea, pero ¿cuál sería tu primer problema ahí? ¿Qué? Dolor, ya, ¿no es cierto? Dolor. Pero el dolor, con el dolor va, ¿qué pueden hacer con el dolor? ¿Van a poner un medicamento? ¿Ese sería lo primero? Ah, saturación de oxígeno también tiene 88. Me faltó eso. Saturación de oxígeno 88. Ya. Entonces, ¿qué sería primero? Ya les dije, ya, ¿no? Claro. Otro dato era, dice, la familia dice, no puede descansar echado, duerme semi sentado, ¿ya? Ese paciente. Entonces, quiere decir que ese paciente tiene problemas respiratorios, ¿no? No puede respirar muy bien. Y conforme ha venido con una escala de Glasgow de 13, quiere decir que va a bajar poco a poco su Glasgow, ¿ya? Necesita, como primer punto, ponerle oxigenoterapia y después ponerle una vía periférica con un vaso sanguíneo grande, ¿no? Porque si van a poner catéter venoso central van a demorar. Ni bien viene el paciente de emergencia, ustedes tienen que ponerle una vía periférica en un vaso sanguíneo grande, una vena grande, ¿ya? No me pongan nunca aquí, ¿no? En la parte de la... No, ¿eh? Siempre de frente, ¿no? ¿No? Inclusive cuando sea gordita, sea, algunos lo ponemos de frente en este lado, ¿ya? Así. Entonces, esos pacientes, acceso vascular y vías aéreas permeables. Cuando digo acceso vascular, es un catéter que tenemos que ponerle. De repente hay percutáneo que podemos tenerlo, lo ponemos, ¿no? Y vías aéreas permeables, quiere decir que tiene que tener oxigenoterapia. Cánula nasal, depende, pero ustedes cómo van a valorar. Si ustedes ven que el paciente está saturando 94, 95, pueden poner cánula nasal, pero en este caso tiene ¿cuánto? 88. Entonces pongan un oxigenoterapia, pero de alto flujo. ¿Cuál sería? Máscara de Venturi. ¿Cuánto van a poner? ¿Cuánto litraje? 15 litros. ¿Ya? 15 litros. La cánula nasal, ¿cuánto litraje? Del 1 al 6. FIO 2 viene de 24 y termina en 44. ¿Ya? Del 1 al 6. No es del 1 al 5, es del 1 al 6. ¿Ya? Entonces, ¿qué más va a hacer? Una vez que le han puesto la vía periférica y oxigenoterapia, ya ese paciente le tienen que poner semi-Fowler, posición semi-Fowler, va a estar, ¿no? Va a estar ya sentado en la cama con su oxigenoterapia y con su vía periférica, ¿no? Mientras tanto, el médico lo va a evaluar, pero necesitamos después exámenes auxiliares, ¿no? ¿Como qué? Enzimas cardíacas. ¿Qué más dijimos? Troponina, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Puede ser, ¿no? Quién sabe, ¿no? Glucosa, urea y creatinina, porque ese paciente es diabético. Entonces hay que descartar el problema de diabetes, ¿no? Entonces toman un hemoglucotés porque es más rápido el hemoglucotés, ¿no? A que va a ser la glicemia va a demorar un par de horas, una hora de repente, ¿no? En cambio el hemoglucotés es rápido. Toda emergencia va a tener su hemoglucotés. Entonces, una vez que han determinado, ustedes tienen que ponerle a ese paciente en un monitor. Dentro del monitor está la saturación de oxígeno, ponen ahí. Si ustedes ven que con la oxigenoterapia, con Venturi, aún así, está saturando menos de 90, ese paciente en cualquier momento va a seguir bajando su Glasgow, porque no está llegando el oxígeno a los órganos nobles, en este caso al cerebro. Entonces, se va a deteriorar poco a poco, evalúa ese Glasgow, va a bajar. Estaba en 13, de repente en 11. De repente en 11 baja a 8. De repente 8 ya necesita intubar. Le intuban a ese paciente, a no ser que haya tenido en cualquier momento un paro cardíaco, porque es una bomba de tiempo. Ese paciente puede estar inclusive con oxigenoterapia, con vía periférica, todo, y de repente le ponen un medicamento que es la morfina. El médico dice, hay que ponerle morfina. Le ponen morfina y ya le baja el dolor. Se calma, tranquilo. No es que ya terminó todo el problema. Ese paciente es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué el médico dice? Hay que tomar un electrocardiograma y hay que mandarle a UCI. Un interruptor de UCI, ¡pam! Ya le llevan a UCI. Traslado inmediato a UCI. Inclusive, trasladándole nomás, ese paciente puede tener un paro cardíaco en el momento dado. Llega a la UCI, ya ve el médico, dice, no, este paciente se está deteriorando, lo intuban de todas maneras. Lo sean, lo intuban.
para prevenir alguna cosa. Algunos médicos son así de rápido. Viene el paciente, lo intuban, aunque esté despierto, le intuban. Le pasan pseudoanalgesia, le intuban para ya tener tranquilo al paciente, porque ese paciente en cualquier momento tiene su paro cardíaco. Y cuando tiene paro cardíaco, recién le van a intubar, ya va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿ya? Ese es un caso clínico clásico que hay en el paciente. ¿Se ve la actuación de enfermería? Sí. La valoración de enfermería es muy importante en estos pacientes. Pero para valorar bien hay que saber muchas pautas. La escala de Glasgow, saber la patología, cómo va deteriorar el problema cardíaco del paciente. Pero eso es sabiendo la patología de una enfermedad, ¿no? Conociendo estas cosas que hemos hablado hoy día, conociendo la parte normal, ¿no? Lo que ha hablado Oscar, lo que ha hablado el licenciado Kenneth, lo que ha hablado el licenciado Marco Soca, ¿no? Todo eso determina un conocimiento para que nosotros podamos valorar con conocimiento y con causa el problema del paciente. Bueno, algunas preguntas aquí. Creo que tienen ustedes material suficiente para poder revisar. Tienen ustedes las diapositivas que le vamos a dejar. Hay algunos videos también que no hemos puesto porque de repente eso lo pueden ver en su casa. Tenemos cuestionario que ustedes van a ver en la plataforma. Abran su plataforma. Ustedes con su clave, ya les ha dicho, ¿ya no? Con su DNI, nos entran a la plataforma y ustedes van a encontrar todo lo que hemos dicho hoy día en video o en diapositivas